Continuamos con la introducción de la información primaria dentro del paso 6 del ciclo emprendedor, analizando la viabilidad económica y financiera. Si bien en la sesión anterior habíamos introducido los datos más complejos, que son los datos que se refieren a los datos de la explotación, aquellos que estaban relacionados con la línea de explotación, venta y costes variables, los costes fijos operativos y otros datos de la explotación, como son la tasa de inflación prevista, el tipo impositivo medio o, por ejemplo, los subperiodos relacionados con el periodo de maduración económico y con el periodo de maduración financiero. Vamos a dedicar esta sesión a introducir el resto de datos que tienen que ver con dos planes, como son los planes de inversión y el plan de financiación. Lógicamente, hasta que no conozca el plan de inversión, no conoceré el plan de inversión, el plan de financiación. Siguiendo con el símil con el que introducíamos el esquema de realización de análisis de viabilidad económica y financiera, si bien en los datos de la explotación estaríamos hablando de la sangre, pues siguiendo con ese símil con el análisis clínico, en el caso del plan de inversión estaríamos hablando, por ejemplo, de la orina que aportamos para dicho análisis clínico, y en el plan de financiación estaríamos hablando de la saliva. Por lo tanto, es una información que debemos obtener si hemos madurado de forma cabal nuestro plan de viabilidad y nuestra oportunidad de negocio. Y en ese sentido, una vez que hayamos concluido de introducir esta información primaria, podremos generar habitualmente de forma automática, gracias a hojas de cálculo, gracias a programas predefinidos, una serie de análisis donde lo importante será comprender su significado. Por lo tanto, continuamos con la introducción de información primaria, concluimos con esta sesión la introducción de información primaria y lo hacemos con el plan de inversión y el plan de financiación. Recordado el esquema general, pasamos directamente al plan de inversión y al plan de financiación. ¿Qué es la inversión? Pues la inversión, el plan de inversión, o la inversión que también denominamos aplicaciones, la inversión que también se llama desde el punto de la contabilidad activos. La inversión lo que nos indica es todos aquellos desembolsos iniciales que están vinculados a la creación de la empresa y en otros casos al desarrollo de un proyecto de inversión de ampliación, por ejemplo. En este caso estamos hablando de creación de empresas, por lo tanto son los desembolsos iniciales que están relacionados con el proyecto de inversión, en este caso con la creación de empresas. ¿Qué componentes? Es muy fácil habitualmente para alguien que está planteando un plan de inversión comprender que un equipamiento como puede ser una pizarra, un equipamiento como puede ser una cámara fotográfica, una cámara de vídeo o, por ejemplo, un mobiliario, es fácil comprender que es inversión. Sin embargo, existen inversiones que casi siempre están infravaloradas. Por lo tanto, ¿cuáles son los tres componentes que vamos a analizar o que vamos a obtener o que vamos a componer, mejor dicho, cuando estamos realizando el plan de inversión? Esos componentes son el inmovilizado material, que es el que más conocemos, los intangibles y gastos vinculados al inicio, lo que se llamaba en planes generales contables anteriores se llamaba inmovilizado inmaterial, y por otra parte también lo que se llamaban activos ficticios. A día de hoy ya no existen esos activos ficticios, pero veremos cómo los tratamos. Y por otra parte también una partida muy importante, sobre todo en ciertas empresas que deben dotar una importante cuantía y movilizar una importante cuantía, en este sentido, que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, que también se denomina capital circulante, que también se denomina fondo de rotación, que también se denomina capital de trabajo. Por lo tanto, esos son los tres componentes que vamos a necesitar, que tendremos que averiguar con suficiente tranquilidad y, sobre todo, evitando cuestiones no previstas. Siempre se suelen dar normalmente cuando estamos planteando un plan de inversión lo que se dice coloquialmente como los pollaques, ¿no? Los pollaques son ya que estamos. Pues ya que estamos hace que muchas veces cuando tenemos previsto una inversión inicial de 100.000 euros se vaya a 125.000 euros. Por lo tanto, esos 25.000 euros desajustan los cálculos, desajustan los análisis. Se suele decir que un plan de viabilidad está hecho con cierta madurez cuando existe a lo sumo una desviación de su inversión prevista de un 10%,
Estamos hablando siempre de previsiones y lógicamente puede ocurrir que cuando estemos cimentando una construcción, al cimentar veamos que es necesario ahondar un poco más o es necesario rectificar el plan inicial, por lo tanto es necesario una serie de hormigón adicional, una serie de costos adicionales que hacen que se incremente. Pero una cuestión es un 10% y otra cuestión es doblar o llegar a un 40 o un 50% adicional, con lo cual se desvirtúa cualquier cálculo o análisis previo. Hechas esas matizaciones, el planteamiento es de introducir los datos siempre con IVA y sin IVA. ¿Por qué con IVA? Con IVA porque nosotros necesitamos determinar cuál es la financiación, cuáles son los orígenes, cuáles son los fondos que nos van a permitir hacer frente a esa inversión. Y nosotros la inversión la pagamos con IVA, con independencia de que ese IVA sea recuperable al año siguiente. Por otra parte, hay que también considerar el dato sin IVA. ¿Por qué? Porque hay un dato que parte del plan de inversión que son las amortizaciones. Las amortizaciones que tienen un significado de gasto, nunca de pago. O sea, hemos pagado la inversión al inicio, la amortización lo que nos indica es cómo se va depreciando y aparece como un gasto. Las amortizaciones se hacen sobre lo que sería la base sin IVA. Por lo tanto, hay que introducirlo sin IVA también por la base de la amortización, que para nosotros es un coste fijo. Coste fijo que hemos incluido en el operativo porque podríamos calcular de manera automática una vez hecho el plan de inversión. Y como he introducido, suelen infravalorarse lo intangible y suelen infravalorarse el fondo de maniobra. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente tenemos una concepción de la inversión como algo tangible, como algo que podemos tocar. En ese sentido, en relación a la previsión que ya hemos introducido en la sesión anterior, que era la que se refería a los datos de la explotación, pues es mucho más sencillo prever un plan de inversión, es mucho más sencillo prever un plan de financiación que los datos de la explotación. Por lo tanto, hecha esta introducción, vamos a comenzar a hacer un repaso, a hacer un pasaje por cada uno de los conceptos que son necesarios para determinar cada una de estas partidas: el inmovilizado material, la intangible, gastos vinculados al inicio y el fondo de maniobra. En ese sentido, comenzamos por lo intangible y los gastos vinculados al inicio. A la izquierda indico el concepto y a la derecha indico si son amortizables o no son amortizables. O si no siendo amortizables, incluso si se consideran como gastos del primer ejercicio, desde el punto de vista del cálculo de un estado, que es el estado de resultados previsionales, que nos determinará posteriormente el análisis económico estático. Quiero decir, cualquier cuestión que aparezca a la derecha de amortizable es una cuestión que introduzco desde el punto de vista conceptual, introduzco para comprender el porqué de todo lo que hacemos, pero hay que considerar que todas estas circunstancias que aparecen a la derecha se calculan automáticamente a través de un sistema como la hoja de cálculo ANAVIA que proporciono a nivel didáctico a quien esté contemplando el ciclo emprendedor, o bien a través de una aplicación informática hecha, predefinida y hecha a conciencia, como pueden ser programas anteriores donde estuvo la base de esta metodología, como fue un proyecto Funámbula o como fue, por ejemplo, el más reciente CREAR. En ese sentido, ¿qué significa cada uno de estos conceptos? En primer lugar, nos encontramos con gastos de I+D. No hay que confundir los gastos de I+D con la propiedad industrial e intelectual. Son dos cuestiones distintas. Los gastos de I+D son los gastos que una empresa que está desarrollando un nuevo prototipo, o está desarrollando una nueva técnica o está desarrollando cualquier nuevo proceso, son aquellos gastos en los que incurren. Sin embargo, cuando hablamos de propiedad industrial e intelectual, es la adquisición, es la compra a otra entidad por parte de la empresa de una propiedad industrial e intelectual para su explotación. Por ejemplo, cuando compramos los derechos de exclusividad para explotar una propiedad industrial en un ámbito geográfico, esa adquisición de esa propiedad la incluiríamos como propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, si lo que estamos haciendo es trabajar con un equipo de investigación durante 5 años para estar obteniendo una nueva fórmula, un nuevo proceso, un nuevo producto, una nueva forma de desarrollar un servicio, estaríamos hablando de gastos de I+D.
En ese sentido, tanto uno como otro son conceptos que se consideran amortizables. En otro orden también nos encontramos, una vez explicado lo que es el gasto I+D y propiedad industrial e intelectual, nos encontramos con las concesiones administrativas. Las concesiones administrativas son aquellas que nos encontramos con cierta frecuencia. Por ejemplo, en una universidad existen cafeterías dispersas a lo largo de sus instalaciones. Esas cafeterías lo son gracias a que han recibido una concesión administrativa, son concesionarias de una entidad concedente, que en este caso es la universidad. Esa concesión administrativa se establece en función de un pliego de condiciones. Puede resultar que la concesión administrativa indique, por ejemplo, que es necesario pagar en el momento de la concesión, es necesario desembolsar una cuantía de, imaginemos, 15.000 euros. No estamos hablando de fianza, son cuestiones distintas. Estamos hablando de una cuantía por el hecho de haber ganado la concesión. Si se determina en el primer momento, estamos hablando de una inversión. Si lo que ocurre es que esa concesión administrativa implica un pago anual de un canon a modo de concesión, a modo de alquiler, de renta, en ese caso lo trataríamos como coste fijo operativo, no lo trataríamos como coste de inversión. Puede ser que la fórmula sea mixta, que haya que desembolsarlo al principio y haya que desembolsar año a año, con lo cual parte lo incluiríamos como concesión administrativa e inversión y parte lo determinaríamos como concesión administrativa, coste fijo operativo. Las concesiones administrativas se dan en distintos ámbitos y, lógicamente, volvemos a lo mismo. Habrá muchos de estos conceptos que nos encontraremos que en muchos casos no tengamos que aplicarlos. Aquí partimos del hecho de facilitar un damero, facilitar, en definitiva, un tablero que intente determinar o intente favorecer cualquier casuística. En otro orden nos encontramos con el Fondo de Comercio y los derechos de traspaso. El Fondo de Comercio y derechos de traspaso es un concepto que se da única y exclusivamente cuando la empresa que creamos es fruto de un traspaso. Quiero decir, cuando resulta que imaginen una cafetería, siguiendo con el ejemplo, una cafetería que resulta que incluso quien la está explotando en este momento lo está haciendo en régimen de alquiler. Cuando se produce el traspaso, la cafetería no está traspasando en ningún caso lo que es la propiedad. En este caso, en este ejemplo que estamos utilizando, la propiedad de la cafetería, quien la está explotando no es en este momento propietario. Sin embargo, lo que se hace es que se traslada o se cobra por el hecho del posicionamiento que tenga esa empresa, del fondo de comercio, de la clientela que haya tenido esa empresa, que no está traspasando el negocio en concreto. El ejemplo que hemos puesto, la cafetería. En este caso estaríamos hablando de fondo de comercio de derecho de traspaso. En otro orden, también aplicaciones informáticas. La aplicación informática no hablamos de los equipos informáticos, no hablamos de un ordenador, no hablamos de una impresora, nos estamos refiriendo a lo que se conoce como los programas informáticos, software. En otro orden, existe una partida que no es susceptible de amortización, dada su naturaleza, y que a veces lleva engaño a la hora de considerarla o no considerarla. Las fianzas a largo plazo se consideran con independencia de que una vez concluido el periodo, largo plazo, el periodo en el cual se haya haya concluido el contrato, podamos recuperarlas. Quiero decir, una fianza cuando la depositamos relacionada, por ejemplo, con una concesión administrativa, en base a que se pudiera producir cualquier desperfecto relacionado con el alquiler de una nave industrial, de una oficina, de unos locales, etcétera, etcétera. Esa fianza, si el contrato es de 10 años, hasta los 10 años no la recuperamos. Por lo tanto, en este momento es un desembolso que nosotros tenemos que incluir porque va a determinar una necesidad de financiación. Esa fianza a largo plazo, como es recuperable al final, no va a ser, en este caso, amortizable. Insisto en que todas las cuestiones de amortizable o no amortizable me interesan en esta explicación desde el punto de vista de la comprensión por parte de quien esté siguiendo estas sesiones. Insisto en que existen ciertas partidas, muchas de ellas, que van a ser consecuencia de haber introducido bien la información primaria, se van a calcular automáticamente. En otro orden, existe una batería de gastos
que es lo que se denominaba antiguos activos ficticios. Los antiguos activos ficticios que hasta el plan del 2008 existían en nuestra contabilidad, lo que hacían eran activar, de ahí lo de ficticios, gastos de cierta importancia que tenían que ver con el inicio de un proyecto de inversión, con la creación de una empresa, con sus primeros momentos. Tal es la enjundia de dichos gastos por su cuantía y también atendiendo a la naturaleza puntual, ocasional y relacionada con la inversión de dichos gastos, que lo que sucedía es que se activaban esos gastos, dando lugar a unos activos que se llamaban ficticios. Esos activos que eran ficticios, lo que ocurría es que se saneaban. Que decir, hasta el 2008, cuando hacía un análisis de viabilidad económico previsional con aplicaciones previas, saneábamos esos activos ficticios. Sanear quiere decir que en un periodo de unos 5 años nos permitía la norma contable, la normativa contable nos permitía y la normativa fiscal nos permitía sanear en un número de años. En este caso ya se consideran gastos de primer año porque no se consideran como activos ficticios, sí se consideran como un gasto como otro cualquiera que vamos a imputar en el primer año. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva directamente al hecho de que nosotros lo seguimos contemplando porque va a ser, como por ejemplo la fianza, una cuantía que necesitaremos en primer orden. Y por otra parte, resulta que no van a ser amortizables, sino que automáticamente nuestro sistema, el ANAVIA, por ejemplo, o CREAR, por ejemplo, como aplicaciones informáticas realizadas en relación al ciclo emprendedor, resulta que lo van a considerar como un gasto de primer año. Ahí nos encontramos los gastos de formalización de deuda. Cuando formalizamos un préstamo hipotecario, tenemos una serie de costes como el impuesto de transmisiones de actos jurídicos, el impuesto de actos jurídicos y transmisiones patrimoniales, en su versión en este caso de los actos jurídicos documentados, el IAJD. Tenemos por otra parte la comisión de apertura, tenemos por otra parte los gastos de notaría, tenemos por otra parte los gastos de registro. En definitiva, una serie de costes bastante importantes cuando hablamos de un préstamo hipotecario que también concurren en el caso, por ejemplo, de un préstamo personal o de un leasing, cuando lo que nos encontramos es un gasto de notaría y una comisión de apertura habitualmente como costes más probables. Esos gastos, lógicamente, cuando vayamos a solicitar una financiación o un préstamo, los vamos a conocer a priori, con lo cual vamos a incluirlos como gastos de formalización de deuda. También existen gastos de primer establecimiento. Recordamos la publicidad, por ejemplo, una campaña de publicidad inicial se podría considerar un gasto de primer establecimiento. Del mismo modo que un plan de formación inicial también se podría considerar un gasto de primer establecimiento. Los gastos de primer establecimiento son aquellos gastos que no están vinculados ni a la formalización de deuda ni a la constitución de la empresa. Resulta que vamos a tener que afrontarlo para poder iniciar el proyecto de inversión, en este caso, para poder abrir la empresa. Ejemplo, campaña de publicidad de lanzamiento, una presentación inicial, en un caso, una publicidad inicial. Otro ejemplo, un plan de formación inicial de los trabajadores que sea necesario como gasto de primer establecimiento. En último lugar nos encontramos con los gastos de constitución, o sea, del mismo modo que cuando formalizamos una deuda, resulta que nos encontramos con unos gastos asociados. Cuando constituimos una empresa tenemos también unos gastos asociados desde el punto de vista de toda la gestión de todas sus altas fiscales, laborales y aparición en todo registro. Si estamos hablando de una empresa que constituye una persona jurídica, pues cuestiones que tienen que ver con su alta en el registro mercantil, con su redacción de estatutos, con su constitución ante fedatario o fedataria pública, notario o notaria, en definitiva lo que serían los gastos de constitución y que también tendremos que conocer previamente. Posiblemente el epígrafe del plan de inversiones que resulte más fácil de comprender para una persona neófita en la realización de análisis de viabilidad económico y financiero es lo que conocemos como la inversión en inmovilizado material, la inversión en activos que son tangibles.
Todo el mundo comprende lo que es una construcción, bien desde el punto de vista de una obra que se está haciendo ad hoc, es decir, en el momento expresamente para la creación de esa empresa, o bien cuando se compra ya directamente o un piso, o se compra un local, o se compra una nave industrial, en definitiva para poder desarrollar la actividad empresarial que se está creando. En otro orden también todos saben lo que son los terrenos, bien sean rústicos o bien sean urbanos, donde se asentarán las instalaciones de la empresa que se está creando. Nos encontramos también las instalaciones técnicas y la maquinaria. Las instalaciones técnicas y la maquinaria tienen a veces una forma de diferenciarse excesivamente sutil. No supone nada si consideramos una maquinaria y la hemos introducido como instalación técnica o una instalación técnica como maquinaria. La única implicación que lleva desde el punto de vista del análisis es desde el punto de vista de las amortizaciones, cuestión que no es muy trascendente. Hay que recordar que estamos hablando de previsiones. Lo importante es contemplar los conceptos. Después, el hecho de introducirlo en instalación técnica o maquinaria tampoco desvirtuaría mucho. De todos modos, es relativamente sencillo diferenciarlo. Una instalación técnica está normalmente fijada al bien raíz, por ejemplo, fijada a lo que sería un local, a una nave industrial. Por ejemplo, una instalación eléctrica sería una instalación técnica, una instalación de aire acondicionado sería una instalación técnica, una instalación de una red informática sería una instalación técnica, una instalación de unas placas solares. Sin embargo, la maquinaria tiene un carácter móvil. Del mismo modo existe lo que se conoce como utillaje. El utillaje pues, son herramientas, son por ejemplo el menaje que necesita un restaurante. Estamos hablando de pequeñas piezas que complementan y que permiten desarrollar la actividad empresarial. Insistimos en el hecho de que puede ser que concurran o no concurran estos conceptos. Es una propuesta de la que se realiza con esta metodología, una propuesta para encontrar siempre algún tipo de epígrafe donde incluir un concepto que no sabemos dónde desarrollarlo, dónde aplicarlo, perdón. En ese sentido también existe el mobiliario, ¿no? El mobiliario que puede ser mobiliario industrial, mobiliario de oficina, en función de la naturaleza de la empresa. También nos encontramos con los equipos informáticos, diferenciando lo que son los equipos informáticos de la aplicación informática. Preguntas que son la cumbre, por llamarlo de algún modo, de la sutileza a la hora de determinar un concepto u otro, pues, y si los equipos informáticos llevan incluida la aplicación informática en su precio, pues no pasa nada, lo incluimos como equipo informático y no existe prácticamente diferencia. Lo importante, insisto, es incluirlo. Por otra parte existen los elementos de transporte, tanto internos como externos, desde una carretilla que sirva para estar trabajando en una nave industrial, hasta lo que sería un elemento de transporte externo, pues cualquier tipo de vehículo asociado a la actividad empresarial. Salvo los terrenos, todos estos conceptos son conceptos amortizables. Las amortizaciones serán distintas en función de la naturaleza del bien. No es lo mismo las construcciones, es que tienen una amortización más a largo plazo que la amortización, en los años de amortización de las instalaciones técnicas, la maquinaria, el utillaje, el mobiliario, los equipos informáticos, los elementos de transporte. Insisto en la necesidad de comprender el por qué se establecen las amortizaciones, porque todas estas amortizaciones, los sistemas propuestos tienen un sistema de cálculo automático y ese sistema de cálculo automático nos permite calcular y ya tiene prefijada el número de años en los cuales se produce la amortización lineal, o sea, de forma alícuota. Del mismo modo, recordamos que es necesario introducir esta información tanto con IVA como sin IVA. Nos queda para concluir el plan de inversión, nos quedaría la partida posiblemente más infravalorada y menos comprendida y tan importante como la anterior dentro del plan de inversión. Nos referimos al fondo de maniobra necesario. El fondo de maniobra necesario muchas veces no se determina, primero, por no comprenderlo, por no conocerlo, y en segundo lugar, porque verdaderamente no estamos hablando de activos a largo plazo, de inmovilizados. Con anterioridad hemos visto inmovilizados de naturaleza tangible o de naturaleza intangible. En este caso estamos hablando o bien de dinero, o bien de mercadería, o bien de materias primas, o bien de envases. Es decir, estamos hablando de bienes que tienen una naturaleza relativa al corto plazo.
Por otra parte, nos encontramos con una confusión que deriva de la contabilidad. No estamos hablando del fondo de maniobra o el capital circulante o fondo de rotación que vemos en el análisis contable, donde decimos que es la diferencia que existe entre el activo circulante y el pasivo circulante. No, aquí estamos previendo lo que sería estaríamos previendo lo que sería un fondo, una necesidad de fondo de maniobra. Y el fondo de maniobra son todos aquellos activos circulantes, bien sean mercadería, bien sea materia prima, bien sean envases, bien sean repuestos, bien sea material de oficina, bien sea dinero, cuando hablamos del fondo de subactividad o el fondo de trabajo, que deben estar financiados con recursos permanentes. Porque el fondo de maniobra lo que hace fundamentalmente es intentar cubrir necesidades de circulante, pero que son necesarios, es necesario, cubrirlas con recursos de naturaleza permanente, con financiación a largo plazo. En ese sentido, ¿cuál es la forma? Pues volvemos a lo mismo. Vamos a construir el fondo de maniobra y no vamos a pedir simplemente cuál sería el fondo de maniobra. Para construir ese fondo de maniobra existen tres partidas fundamentales que están distinguidas con color azul. Una de ellas el stock de seguridad, otro el fondo de maniobra de subactividad y otro el fondo de maniobra de trabajo. Son conceptos complementarios, en ningún caso excluyentes, y conceptos que pueden concurrir o todos, o no pueden concurrir ninguno, o puede concurrir uno u otro, ¿no? En ese sentido, dentro del stock de seguridad, las empresas necesitan, para evitar una ruptura en su venta, para evitar una ruptura en su producción, necesitan mantener almacenado o expuesto una serie de elementos circulantes para que su actividad no pueda verse interrumpida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con una joyería necesita un fondo de joyero, que se suele decir, un fondo de joyera, en el cual es todos aquellos elementos que permiten, cuando alguien llega a comprar una joya, pues encontrarse un mínimo de existencia que le permitan vender. Por lo mismo ocurre, por ejemplo, con una exposición de muebles, siempre y cuando estemos hablando de negocios que requieran exposición. Lógicamente diremos, es que eso se ha vendido y se ha cobrado, sí, pero siempre tenemos que tener un stock mínimo para ser expuesto de cara a la clientela. Es el motivo que hace o que lleva a que las empresas que venden a través de comercio electrónico y que lo que hacen es trabajar, es como meras intermediarias, no almacenando los productos, pues resulta que puedan ofrecer condiciones más ventajosas porque ese stock de seguridad no tienen que hacer frente al mismo. El stock de seguridad es una previsión en función de la dimensión de la empresa. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa que se dedique a comercializar una marca con cierta diferenciación por calidad y con un precio descremado, con un precio más alto. En ese sentido, lógicamente, el stock de seguridad será mayor. Por lo tanto, estamos hablando de que la persona que está promoviendo el negocio o la persona que estamos entrevistando para hacer su plan de viabilidad, tendremos que solicitar qué es lo mínimo que tiene que tener para vender de cara al público de materias primas, de mercadería. La diferencia entre materias primas y mercadería es evidente. Este es un producto terminado y las materias primas para transformarlo. Las materias primas estarían en una fábrica, por ejemplo, y las mercaderías en un comercio minorista. Repuestos que son necesarios, por ejemplo, en una almazara para el hecho de evitar rupturas en la producción, o sea, para si alguna pieza en algún momento deja de funcionar, poder realizar el recambio. Envases, pues aquellas empresas que se dediquen a distribuir un producto envasado, embalajes, material de oficina. Por lo tanto, ¿es amortizable? No. Es sí un gasto del primer año, porque son partidas que se imputan como gasto. Tampoco son amortizables ni el fondo de maniobra de su actividad ni el fondo de maniobra de trabajo. Una vez resuelta la explicación del stock de seguridad, esas mercancías, esas mercaderías, esos envases, esos repuestos, esas materias primas que tenemos para evitar esa ruptura en la producción o en el desarrollo de un servicio o en la comercialización de un producto, nos encontramos con el fondo de maniobra de subactividad. El fondo de maniobra de subactividad es lo que se suele indicar en los planes de empresa que se solicitan por distintas administraciones como tesorería inicial. Dicho de otro modo, es necesario tener un colchón financiero, un colchón para poder suplir todos los costes
que se asocian a la subactividad de cualquier empresa que se está creando. No existe una fórmula matemática, no existe una fórmula financiera, igual que el estado de seguridad sí puede tener una previsión clara en función del tipo de empresa que tengamos, con independencia que hagamos bien o hagamos mal la previsión. En el fondo de maniobra de subactividad yo suelo aconsejar que se establezcan un número de meses de costes de la empresa, suponiendo que durante esos meses no estaría en ningún caso vendiendo. Por lo tanto, podemos establecer un fondo de maniobra de subactividad suponiendo que la empresa tiene unos costes mensuales de 3.000 euros, por ejemplo, de 18.000 euros. Volvemos a lo mismo, quiero decir, si ese fondo de maniobra de subactividad la empresa va tan bien que no es necesario, pues bueno, sería una holgura financiera que se encontraría, pero es pertinente determinarlo para darle más seguridad, darle más rigor al análisis de viabilidad económico-financiero y también a la dotación financiera de la empresa, que es la base de todo. Y por otra parte, nos encontramos con un concepto del cual ya hemos tenido en cuenta los datos con los cuales se formula o se compone, que sería el fondo de maniobra de trabajo. Si el stock de seguridad permitía evitar rupturas en la producción, en el servicio, en la comercialización, si el fondo de maniobra de subactividad nos da un colchón financiero para intentar hacer frente a los inicios difíciles de cualquier empresa, en el fondo de maniobra de trabajo lo que hacemos es encontrar una financiación para cubrir desfases recurrentes de tesorería que se producen en ciertas empresas. Si lo que tenemos es una cafetería, por ejemplo, y estamos creando una cafetería, la cafetería cobra al contado, o sea, es un negocio cash, que se suele decir. Por lo tanto, no existen esos desfases de tesorería. Pero si yo lo que hago es que estoy comercializando un producto de cara a lo que sería la distribución, a lo que sería la gran distribución, como por ejemplo los hipermercados, los supermercados, sabemos que nos van a solicitar 90 días de plazo para cobrar, o sea, para pagar ellos. Y en ese caso nosotros tendremos que hacer frente a esos desfases de tesorería. Ese desfase de tesorería es recurrente, o sea, que puede ser cobramos, pero de nuevo nos vamos a encontrar con otros 90 días, por lo tanto nos vamos a encontrar con lo que se conoce como un fondo de maniobra de trabajo, que igual que, no es, que es dinero, como el fondo de maniobra de su actividad, que es dinero que va a permitir hacer frente a esos desfases, y en ese caso, que se compone gracias a dos componentes que obtuvimos cuando vimos los datos de la explotación y en concreto nos referíamos al gasto medio diario, como la suma de los costes fijos más los costes variables dividido entre los 365 días por el periodo de maduración financiero, que lo vimos dentro de otros datos de explotación. El fondo de maniobra de trabajo nos podemos encontrar con una cuestión que indica si es comprendido o no, nos podemos encontrar con distintas situaciones. Por ejemplo, hay fondos de maniobra que son negativos, lo cual es positivo para la empresa. Un fondo de maniobra negativo es aquellas empresas que lo que hacen es que cobran a 30 días, por ejemplo, y están pagando a 60 días. Tienen 30 días, en ese caso, tienen un periodo de maduración financiero negativo y en ese caso nos encontraríamos con un fondo de maniobra negativo que por prudencia lo vamos a considerar cero. Sin embargo, nos encontramos, ese sería el caso, por ejemplo, de una empresa que se dedica a la distribución, que está vendiendo en su supermercado los productos normalmente a una media de 10 días, 12 días y los cobra directamente. Y sin embargo resulta que se encuentra con la posibilidad de aplazar sus pagos a proveedores a 60 días. Eso hace que el periodo de maduración financiero, al ser el periodo de maduración económico más pequeño que el periodo de pago, resulta, volvemos a otros datos de la explotación, volvemos a la sesión donde explicábamos aquella información primaria. Eso va a hacer que sea cualquiera los gastos medio diarios, nos encontremos con que el fondo de maniobra es negativo, con lo cual no va a ser necesaria esa inversión. Aun siendo negativo, insisto, lo consideraríamos con valor cero por una prudencia en la valoración, en las estimaciones. Sin embargo, nos encontramos el caso contrario, el caso habitual, por ejemplo, el caso de una industria que se dedica a comercializar jamones, ¿no? y a producirlos. Esta empresa normalmente va a tener una curación que puede llegar a los 2 años y va a tener un periodo de maduración económico, que se va a ir tranquilamente a unos 700 y pico días, 800 días. Esos 800 días contrastan con los apenas 60 días que le da el proveedor, porque hay confianza comercial, para poder pagar.
la diferencia que hay entre esos 800 días, por redondear la cifra, y esos 60 días son 740. Esos 740 días, si lo multiplicamos con el gasto diario, indicaría la dotación de fondo de maniobra de trabajo que una empresa jamonera debe tener. Con lo cual, una de las cuestiones que hacen que una empresa dedicada a la producción de jamones o a la crianza de cualquier producto o a la madurez de cualquier producto que lleve un periodo de fabricación muy largo, hace que su fondo de maniobra de trabajo sea más alto. Por lo tanto, si el periodo de maduración financiero es más alto, el fondo de maniobra de trabajo va a ser más alto, y en función de la dimensión de la empresa, el gasto medio diario también será más alto. Entonces, esos son los dos componentes que, insisto, se calculan automáticamente una vez introducida la información primaria anterior. Por lo tanto, si bien que hay que introducir dentro de nuestro sistema ANAVIA, nuestra hoja de cálculo, estos conceptos, este concepto se calcula automáticamente gracias a los costes fijos, los costes variables y a los subperiodos que habíamos introducido al plantear los datos de la explotación. Por lo tanto, ya tendríamos los tres componentes de inversión. Por una parte, hablaríamos de activos intangibles y gastos. Recordamos, volviendo a las páginas, tendríamos intangibles y gastos vinculados al inicio, siempre sin IVA y con IVA. Nos encontraríamos inmovilizado material, siempre sin IVA y con IVA. Nos encontraríamos fondo de maniobra necesario con sus tres componentes, y la suma de los tres grandes componentes, fondo de maniobra, activo intangible y gastos en los que incurrimos al inicio, y por otra parte lo que sería el inmovilizado material, nos llevaría a lo que serían las necesidades de inversión que tiene la empresa, que van a determinar o van a servir de base para determinar cuál es la cuantía de financiación que necesitamos. ¿Qué datos vamos a obtener gracias a todo lo que hemos introducido previamente? Pues vamos a introducir, siempre en rojo ponemos aquello que de algún modo reduce el análisis o reduce el nivel de viabilidad, no por ser cuidado negativo, sino es necesario, pero va a actuar dentro de esos contrapesos restando. Y tenemos la inversión total con IVA para determinar las necesidades de inversión y las necesidades de financiación. Tenemos por otra parte las amortizaciones, gracias a que se calculan automáticamente al introducir cada una de las inversiones. Las amortizaciones también son positivas porque suponen un ahorro fiscal, por lo tanto tienen un doble componente. Una amortización normalmente, si es bien es negativa para la cuenta de resultados, va a suponer siempre un menor pago de impuestos, con lo cual la cuenta de tesorería se va a ver beneficiada. Y por otra parte nos encontramos los gastos del primer año en relación, recuerdo, a todos los fondos de maniobra, a todo el stock de seguridad, y en relación también a los gastos que incurrimos inicialmente y que antiguamente se llamaban activos ficticios. Y por otra parte nos encontraremos la recuperación del IVA por parte de la empresa en el primer año como una entrada de tesorería. A continuación, una vez determinados estos componentes de inversión, ya hemos introducido, ya hemos conseguido, siguiendo con el símil o el paralelismo con el análisis clínico, ya hemos conseguido la orina y ahora nos falta la saliva. Y la saliva sería en este caso el plan de financiación a lo que dedicamos en la sesión siguiente.